Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el jueves, queridos? Muy bienvenidos otro día más al canal de Gabriel J. Martín, donde vamos a hablar de temas relacionados con la vida de los hombres homosexuales. Y el tema de hoy me llega a través de un mensaje que me deja uno de vosotros en mi página web, donde, bueno, me habla de diferentes cosas, pero me hace una pregunta muy concreta y es: ¿el rol sexual de los hombres homosexuales varía a lo largo del tiempo? Y me parece un tema interesante. Yo tengo la experiencia de la consulta, mi práctica clínica, pero no había encontrado mucha información en todos los procesos de investigación y documentación para escribir mis libros, ni en vídeos anteriores, ni en nada. Así que me puse manos a la obra y empecé a buscar en las bases de datos bibliográficas sobre estudios científicos acerca del tema. Y no encontré una mierda. O sea, nada. Pero nada. Nada. Incluso le pregunté a ChatGPT, que mi hermana es súper fan de ChatGPT, lo uso para todo y me ha recomendado que lo use de vez en cuando. Le pregunto a ChatGPT y, bueno, me da una respuesta, pero es que cuando empiezo a mirar la bibliografía, el hijo de puta se ha inventado las cosas y me ha dado una respuesta con estudios que o no tienen nada que ver o tocan el tema súper tangencialmente. Total, que después de semanas buscando, me encuentro que hay apenas 3-4 artículos, que por cierto, os voy a dejar aquí unos vídeos o unos puestos aquí sobre impresos para que podáis buscar las referencias, donde se habla de los roles sexuales de los hombres homosexuales. Y solo se habla de el porcentaje de activos, pasivos y versátiles que existe. Se ha estudiado muy bien porque es un factor que influye en la transmisión de ITS, especialmente del VIH. Y se conoce bastante bien la cantidad de hombres homosexuales que son activos, pasivos y versátiles, precisamente porque existen varias encuestas al respecto. Pero de cómo evoluciona el rol sexual y si cambia a lo largo de la vida de un hombre homosexual, no hay estudios longitudinales que nos digan si efectivamente esto ocurre o no ocurre, con lo cual no existe ninguna evidencia científica contrastada que nos permita afirmar con rotundidad que efectivamente el rol sexual de un hombre homosexual cambia o no cambia a lo largo de su vida. Puede que sí, pero no lo sabemos de manera científica. Es decir, no lo sabemos de una forma que nos permita asegurar que estamos en lo cierto cuando decimos que el rol sexual de un hombre cambia o no cambia. Puedes contar tu experiencia, puedes contar cómo le ha ido a tu amigo, puedes contar las cosas que se dicen en tu grupo de colegas, lo que tú quieras, pero evidencia científica no tenemos. A ver, que tampoco que sea un temazo de gran relevancia como para que lo vayamos investigando. Puede que alguien le dé por preguntar, pero la verdad eso supondría hacer un estudio longitudinal, es decir, a lo largo de muchos años, preguntándole siempre a los mismos hombres si siguen manteniendo o no el rol sexual que tenían la primera vez que se les hizo esa encuesta. Vamos, ¿os imagináis que entre que es un poco follón, que tampoco es que nos vaya a dar gran información, porque de qué nos sirve saber que un hombre cambia o no cambia su rol sexual a lo largo de los años? Tampoco es una cosa tremendamente relevante. Pues no tenemos mucha información. Vale. Pero no me voy a quedar en decir, lo siento chicos, no hay nada sobre ese tema y aquí os quedáis. Voy a contaros un poquito, y aquí os pido por favor que confiéis en mi palabra, si es así o no es así, si se producen cambios o no se producen cambios. Bueno, más bien lo que voy a explicar es, teniendo en cuenta que la mayoría de hombres homosexuales son versátiles, que hay un porcentaje más pequeño que tiene un rol muy fijado, bien como activo, bien como pasivo, ¿qué ocurre en aquellos que han cambiado a lo largo de su vida el rol sexual? Aquellos que han dejado de ser pasivos y se han vuelto más versátiles, o aquellos que han dejado de ser activos y se han vuelto más versátiles con el paso del tiempo. Porque de eso tampoco es que haya mucha información, que tampoco, porque a ver, si no hay información acerca de si cambia o no cambia, pues menos todavía hay acerca de cuáles son las causas o razones que hacen que cambie o que no cambie. Vamos, que seguimos, o sea, científicamente, de forma contrastada, no hay nada. Si os queréis fiar de mí, os fiáis. Y si no, apagáis el vídeo y, bueno, me dais el like y lo compartís en vuestras redes sociales, si me hacéis el favor. Pero ya está, hasta aquí hemos llegado. Si quieres que te cuente lo que yo voy observando en la consulta y qué es lo que me contáis vosotros, yo te lo cuento ahora mismo. Vaya por delante que tener un rol muy fijado, tanto como activo como pasivo, no significa que haya ningún tipo de problemática. Ojo, hay hombres que experimentan un placer mayor si son penetrados o si penetran y prefieren ser penetrados o prefieren penetrar. Punto, pelota. Aquí no hay más. Oye, lo que a mí me gusta, pues lo que yo hago. Y ya. Sin embargo, algunos hombres que actúan como pasivos en la mayor parte de sus relaciones o en todas, y de hombres que actúan como activos en todas sus relaciones, hay un tanto por ciento, hay un grupito que les encantaría versatilizarse, pero que no pueden porque tienen ciertos
conflictos. Y de esos conflictos vamos a hablar. El primer elemento importante que influye en algunos hombres en la decisión del rol que actúan es la confianza en sí mismos. Algunos hombres actúan predominantemente como pasivos porque no se sienten lo suficientemente confiados en su capacidad para proporcionar placer a su compañero sexual si son ellos los que lo penetran. Es decir, no se sienten muy buenos activos. De esto hemos hablado en algunas ocasiones. La inseguridad provoca, tiene que ver con la ansiedad. Y la ansiedad dificulta la erección. Si dificultas la erección, difícilmente vas a poder penetrar a otro chico. Máxime cuando ya hemos hablado que penetrar un ano es bastante más complicado porque ofrece más resistencia y se necesita una erección bastante más consistente. Estos hombres que tienen dificultad y que no confían demasiado en su capacidad para penetrar a otros, lo tienen más complicado y en muchas ocasiones prefieren actuar siempre como pasivos, a pesar de que en algún momento les gustaría ser activos, porque no confían en que lo vayan a hacer bien. Ni medianamente bien, ni regular. Vamos, que no confían que lo puedan hacer de ninguna de las maneras y prefieren adoptar el rol pasivo. Estos hombres necesitan aprender a relajarse en las relaciones sexuales, a no verlo como algo competitivo o en lo que tienes que dar la talla, sino algo mucho más relajado en lo que vas a compartir un momento de placer con otro ser humano. Dejarse de autoexigencias y permitir que la erección fluya para tener una relación como le apetece, adoptando el rol que le apetece en ese momento. Autoconfianza. Muy importante la autoconfianza para poder jugar en uno u otro de los lados en la relación. Otro punto también importante es el miedo al dolor, el sentirse sometido o el miedo a algo un poquito más sucio. Muchos hombres quisieran ser pasivos, pero tienen pánico, un terror pavoroso a la idea de sufrir, de que les duela cuando otros les penetran. En nuestra cultura existen muchos estereotipos acerca de lo doloroso que tiene que ser el sexo anal cuando eres tú el penetrado, que vosotros ya sabéis que tenéis aquí un tutorial muy completito de cómo aprender a dilatar para que no te duela. Estos hombres quisieran probar el placer de ser estimulados analmente por otro hombre, pero tienen un pánico, como digo, tremendo y se quedan completamente bloqueados. El problema, como ya sabéis, es que la ansiedad hace que te cierres más todavía, con lo cual el ano se contrae más fuertemente, dificulta la penetración y si se produce, aunque sea con un dedito, es dolorosa. Y efectivamente, esto termina confirmando sus peores pesadillas de que cuando los vayan a penetrar van a pasarlo muy mal y será un sufrimiento, con lo cual poca posibilidad tendrán de repetir porque ya han sumado una experiencia que se suma a sus miedos. En nuestra cultura también se enseña que aquel que es penetrado es sometido y muchos hombres sienten una gran vergüenza de dejarse penetrar por otro hombre porque sienten que es como degradarse ante ellos. Evidentemente necesitan deconstruir muchísimo esos prejuicios y darse cuenta de que han interiorizado unas ideas acerca de la penetración anal que no tienen nada que ver con la realidad del placer en una relación entre dos hombres, sino con el prejuicio de colocar a otra persona bajo tu dominio y mostrarle que lo estás dominando porque te lo follas. Habéis escuchado montones de aseveraciones, pues le han dado por culo, al final te has puesto el culo, porque fíjate, siempre se hace una asociación entre someterse a otra persona y ser penetrado analmente. Y eso es una muestra de cómo nuestra cultura nos ha enseñado que colocarte en la posición de ser penetrado es someterte a otro hombre. Ese prejuicio que está muy interiorizado, por favor, vamos a eliminarlo. Tenemos una zona muy erógena que es la próstata que puede proporcionar muchísimo placer y que para ello tenemos que permitir el acceso al interior de nuestro cuerpo, bien con un dedo, bien con un dildo, bien con un pene, para que nos proporcione esa estimulación. Vamos a dejarnos de prejuicios. Oye, próstata tenemos todos y se disfruta por ahí perfectamente. Otros, sin embargo, tienen miedo a ser pasivos por algo más sucio, como decía anteriormente, el temor a que se les salga la caquita. Hay muchos hombres que están tremendamente obsesionados con la idea de la limpieza y tienen un pánico tremendo a que se les vaya a escapar algo a pesar de que se hayan lavado muchísimo. De hecho, en muchas ocasiones son tan exagerados haciéndose los lavados anales que todavía estimulan más el movimiento del intestino y terminan forzando que finalmente salga todo para afuera. De eso también tenéis algunos vídeos, ¿eh? Y oye, que si se produce algún accidente, pues se habla y nos vamos al baño, que tampoco pasa nada. Pero con una higiene correcta, que tampoco hace falta demasiado, no tiene por qué ocurrir nada de esto. En cualquier caso, como digo, este es uno de los obstáculos que aparecen para muchos hombres y les dificulta relajarse a la hora de ser penetrados o para dejarse penetrar por sus parejas. Otro elemento que hace que muchos hombres no quieran ser penetrados es el miedo a dejar de ser masculinos. De la misma manera que hemos interiorizado por nuestra cultura machista que ser penetrado es dejarte someter por otro, esa misma cultura machista nos ha enseñado que la persona que recibe, la persona que adopta el rol receptivo es femenina.
Y el machismo nos enseña que ser femenino es peor que ser masculino. Con lo cual, que un hombre adopte un rol que se supone femenino, para ellos es poco menos que una afrenta. Y puede que no lo tengan muy claro conscientemente. De hecho, le preguntas y te dice, no, pero si yo racionalmente entiendo que no es así. Sin embargo, no pueden evitar sentirse bloqueados a la hora de mantener relaciones sexuales porque hay un punto de pérdida de masculinidad en sus inconscientes. Y no lo soportan. También hay que deconstruir mucho prejuicio acerca de eso. Y es un trabajo que podéis hacer con la reflexión o terapéuticamente, pero que os conviene. Por último, un elemento que también influye muchísimo en esta ocasión positivamente para el cambio de rol es la pareja. A veces te enamoras de alguien que no es 100% sexualmente compatible contigo a nivel de rol sexual. Pues yo qué sé, los dos somos pasivos, o resulta que uno es versátil y el otro es solamente pasivo. Quieres mantener unas relaciones sexuales lo más completas con tu pareja y te encantaría poder satisfacer sus necesidades en ambos. ¿Qué ocurre? Que el que solamente es pasivo o solamente es activo intenta encajar mejor con su pareja. Y si la pareja es versátil, pues tiende a versatilizarse, bien aprendiendo a penetrar al otro, bien aprendiendo a dejarse penetrar. Y con aprendiendo me refiero a las cosas que hay que hacer, de relajarse, de tener confianza en uno mismo o de aprender a dilatar, que tampoco es tan complicado. Pero sí, se aventuran a probar un rol que no es el habitual en ellos para compenetrarse mejor con sus parejas. Por último, la edad también es un elemento que influye. Evidentemente, si hay un proceso de cambio, pues cuando tú terminas ese cambio tienes más años que cuando empezaste ese cambio. Básicamente porque el cambio ha transcurrido en el tiempo. Esto es una perogrullada, esto es así. Pero también es cierto que la acumulación de experiencias que te va dando el tiempo, la cantidad de cosas que vives y situaciones por las que atraviesas, te van enseñando cositas. Y hace que te cuestiones tus prejuicios, hace que te cuestiones tu rol, hace que te cuestiones muchas cosas y te preguntas, oye, ¿qué pasaría si yo intentara...? Y lo intentas. También te encuentras que en muchas ocasiones hay más jóvenes que prefieren ser pasivos en sus relaciones sexuales y a medida que se van haciendo mayores van tomando un papel más activo. No es muy mayoritario, yo no me lo he encontrado tantas veces, pero sucede. Aunque es verdad, insisto que la mayor parte de la población homosexual es versátil y eso sí que es verdad que lo tenemos totalmente contrastado en las encuestas. El resumen final es que el rol no es inmutable, que para muchas personas está bastante definido, pero que para la mayoría de hombres homosexuales la versatilidad es lo principal. El rol que adoptan mayoritariamente, bueno, a veces uno, a veces otro, van variando según la persona o dentro de un encuentro con la misma persona van cambiando, pues oye, ahora yo a ti, ahora tú a mí y van jugando. Hay elementos personales como puede ser la confianza en uno mismo o elementos sociales como el machismo interiorizado que hacen que muchas personas tengan dificultad para ejercer un rol que les encantaría, que en su imaginación se ponen a pensarlo y les gustaría poder llevarlo a cabo, pero les genera conflicto o les genera algún tipo de inseguridad con la que tienen que enfrentarse y que no siempre eso da buenos resultados. De manera que se quedan muy fijos en un rol. Para esas personas, para que se lo piensen y tengan ayuda, está este vídeo y otros anteriores que tenéis en mi canal. Lo mejor de verdad es ser honesto con uno mismo, conocerse en profundidad y si tienes un conflicto y algo que te gustaría, aprender a solucionarlo y llevarlo a cabo. No es tan complicado. Venga, os espero dentro de 2 semanas. Ya sabéis que me podéis dejar vuestras sugerencias aquí en los comentarios o me lo podéis dejar en mi página web en el apartado de mensajes, contacto. Sea como sea, yo estaré encantado y las leeré todas. A ver si puedo. Algunas son un poco muy personales o son más difíciles, pero como mínimo lo voy a intentar, prometido. En cualquier caso, nos vemos en 2 semanas, que estaré encantado de volver con vosotros. Mientras tanto, bueno, pues te agradezco muchísimo si me dejas un like y compartes el vídeo si te apetece. Y si te suscribes también, me viene perfecto. Si es que no estás suscrito ya, claro, evidentemente. Activa la campana de notificaciones, por cierto. En fin, que nos vemos. Si quieres me puedes seguir en redes sociales para ver qué voy haciendo con mi vida y mientras tanto, lo dicho, os espero dentro de 2 semanas. A quererse muchísimo, maricones. Un besazo.